La semana pasada habíamos visto con el pastor Miguel, hablaba del capítulo 1 de Juan. Yo voy a continuar con el Evangelio de Juan, porque también tiene una relación. Estamos entrando a, no sé si los demás hermanos el domingo que viene volverán para atrás, pero ya medio como con este pasaje ya pasamos el nacimiento del Señor Jesús. Me quiero meter directamente al testimonio que dio el precursor del Señor Jesús, Juan el Bautista. Y como título al sermón, Aprendiendo de Juan. No me maté mucho buscando un título, pero bueno, la lectura de la Biblia vamos a tenerla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Aprendiendo de Juan. Vamos a ver 4 circunstancias en la vida de Juan donde él expone y se defiende aún frente a autoridades, frente al gentío, frente a la gente, y aún nos enseña a nosotros. Dice el relato: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Perdón por la tos. Decía, circunstancias con las que se encontraba Juan y a la que debía responder. Él estaba haciendo un ministerio, estaba llevando adelante un ministerio de parte de Dios, que era preparar el camino del Salvador. Y en primer lugar encontramos aquí la confesión de Juan el Bautista. En el versículo 19, sacerdotes y levitas, dice. Digamos, era la casta de aquel tiempo. Tan a la moda que está hoy en día esa palabra. Era una élite religiosa que abarcaba desde los sacerdotes hasta los fariseos. Y dicen las Escrituras, si simplemente se lo quiero leer, en Mateo, para ir metiéndonos en este suceso que estaba sufriendo Juan. Mateo capítulo 3, versículo 5 dice: y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imaginémonos, metámonos en el contexto. Grandes multitudes salían, iban a escuchar a este hombre que se vestía con piel de camello, que comía miel silvestre, dicen las Escrituras. Y este hombre atraía multitudes. Entonces, las autoridades judías debían estar alerta. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué salían tanta gente? ¿Por qué atraía a tanta gente? Y como ellos eran autoridades judías, estaban bajo un gobierno romano y debían cuidar al pueblo que no se levantaran en una revuelta. Entonces,
ellos tenían que estar ahí atentos, no sea cosa que de pronto esté sucediendo algo y nosotros no nos enteremos. Y las autoridades judías entonces querían saber acerca de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista descendía de una clase sacerdotal y entonces había un rumor que había llegado a sus oídos, a los oídos de las autoridades, como que era el Cristo. Pero si ustedes notan en la escritura, en el relato que leíamos, no vienen a él con esa pregunta, ¿tú eres el Cristo? Porque como autoridades judías también estaban las profecías que anunciaban que iba a venir el Mesías, el ungido de Dios. Entonces ellos no se animaban ni siquiera a proferir esa palabra. Pero le dieron a entender a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Por eso la primera respuesta que Juan el Bautista da, dice, confesó, versículo 20, y no negó, yo no soy el Cristo, lo deja bien clarito. Porque si hay alguna duda, ya que ustedes no me preguntan directamente, yo lo voy a responder con claridad. Y le dice, yo no soy el Cristo. Algo que ellos tenían que entender. Con esta respuesta primero despeja la primera duda que ellos tenían. Pero después le dicen allí, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Los judíos sabían quién había sido Elías. Un profeta en el Antiguo Testamento, aquellos que hemos leído y que nos recordamos del Antiguo Testamento, este profeta, ¿qué sucedió con él? ¿Se murió o no se murió? Les pregunto, me dicen que no algunos. ¿Qué les pasó a este profeta? A ver, alguno que me levante la mano, menos Martín y Miguel. ¿Ah? Fue arrebatado. Gaby ahí me miraba, pero no se animaba. Animate, Gaby, vamos, Gaby. Fue arrebatado en un carro de fuego, dicen las Escrituras. Así que Elías no había visto muerte. Entonces, ellos también tenían en su pensamiento, ¿podrá ser Elías este? O podrá ser, porque los fariseos y los saduceos, principalmente los saduceos, creían en la reencarnación. ¿No será que se reencarnó Elías en Juan el Bautista? Y entonces él tiene que dar la respuesta. Yo no soy Elías también. Deja por tierra también otra pregunta con la que ellos vinieron. ¿Eres tú profeta? Otra de las preguntas del versículo 21. Y él dice, yo no soy. ¿Por qué le preguntan si era profeta? En Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, el Señor da una profecía hablando de Jesucristo. Y la profecía dice, el Señor levantaría un profeta como Moisés. Se refiere a Cristo esa profecía, pero ellos no lo sabían. Entonces, ellos entendían que iba a venir alguien. Entonces, por eso le preguntan, ¿eres tú profeta? Y él nuevamente le dice, yo no lo soy. Da por sentado y confiesa él con toda claridad, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy un profeta. Entonces pasamos al segundo ítem de donde nos encontramos allí con la identidad de Juan. Él se da a conocer, porque le preguntan, ¿quién eres? Bueno, ya se cansaron de buscar a ver por dónde podemos ir, y no le encontraban, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y entonces le preguntan directamente, a ver, ¿qué decís vos mismo? ¿Quién sos? Y entonces, así dice, yo soy, él podría haber dicho con toda certeza, con toda claridad, que él era el hijo de un milagro hecho con Zacarías. Porque Zacarías, cuando fue a ofrecer el sacrificio en el templo, se le apareció un ángel y el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Ellos ya eran viejos, Zacarías y su esposa Elizabeth, y entonces Zacarías le dijo, pero ¿en qué conoceré que voy a tener un hijo? Ah, porque no me creíste, ahora te va a quedar mudo, le dijo el ángel. Y hasta que no lo nombren, no lo presenten a Juan,
te vas a quedar mudo. Y así sucedió. Entonces él podría haber dicho, soy el hijo de un milagro hecho con Zacarías, soy el hijo de aquel que fue anunciado por un ángel, porque mi padre es de la clase sacerdotal de Abdías. Podría haberlo dicho. Podría haber dicho, por si no lo saben, fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Todas cosas que sucedieron con Juan el Bautista. Pero sin embargo, la respuesta de Juan dice, soy la voz de uno que clama. Y cita un pasaje de Isaías capítulo 40, versículo 3. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy una voz. Él dice, yo no soy alguien importante. Yo no soy el importante acá. A mí no me tienen que mirar. El llamado de Juan no era para que la gente lo viera a él. El llamado de Juan era para que la gente siguiera al que venía detrás de él. Era para que la gente viera a Jesús y lo siguieran a Jesús. Ese fue el llamado y el propósito del ministerio de Juan el Bautista. En aquel tiempo había un oficio conocido como el heraldo. ¿Quiénes eran los heraldos? Los heraldos eran personas que venían a los pueblos antes que llegara el rey y ellos anunciaban que venía el rey y ellos tenían que despejar toda duda del pueblo, tenían que allanar toda incertidumbre, toda suspicacia, todo enojo que de pronto el pueblo pudiera tener hacia el rey. O sea, tenían que preparar, el heraldo era el encargado de preparar al pueblo para que cuando llegara el rey lo recibieran con vítores. Ese era el trabajo de Juan. Juan fue un heraldo de Cristo. Por eso llamaba a personas al arrepentimiento, para que recibieran al verdadero rey. Él había venido a allanar el camino, para que la gente pudiera conocer a Cristo. ¿Recuerdan en este pasaje, capítulo 1, el versículo 36, acompáñenme, ya que algunos tienen la Biblia abierta allí? Juan está hablando y dice, y mirando, Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo una frase tremendamente conocida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 37. Le oyeron hablar dos discípulos, los discípulos de él, los discípulos que tenía Juan y que lo estaban siguiendo. Le oyeron hablar, dice, y le siguieron. Ese era el propósito por el cual Juan había venido, para preparar el camino del Señor. Él tenía discípulos que lo estaban siguiendo, pero de pronto se encuentra con el Señor Jesús y él señala a quién debían seguir. He aquí, a mí no me sigan, síganlo a él. Y los discípulos lo dejaron a Juan y lo siguieron. Maravilloso relato que nos dejan las Escrituras. Pero un hombre que preparó a otros hombres para que cuando se encontraran con Jesús, listo, sigámoslo a Jesús. Decía entonces también en Juan capítulo 3, versículos 28 y 30, él ahí está hablando del esposo. Yo no soy el esposo, dice, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo se goza de ver al esposo con la esposa. Y allí, leámoslo porque es hermoso el relato. Lo que quiero llegar, donde termina diciendo, mi gozo está cumplido. Capítulo 3, versículo 28 al 30. Dice, vosotros mismos me sois testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, Cristo, es el esposo, mas el amigo del esposo, Juan, es él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él se gozaba cuando su ministerio se cumplía, cuando su ministerio se desarrollaba y se llevaba adelante todo lo que Dios
había preparado, y él, fiel a Dios, a quien lo había enviado, llevaba adelante todas estas cosas. Entonces, la confesión de Juan, la identidad de Juan, y también vemos ahora la humildad de Juan. En el versículo 25, ¿quién eres tú para que estés bautizando? Algo que le llamaba mucho la atención a los judíos. ¿Saben qué? Juan estaba bautizando judíos. Esto es algo que me di cuenta en el estudio de este relato bíblico. Estaba bautizando judíos y a nosotros nos puede decir, sí, estaba bautizando judíos. Pero ¿saben qué sucedió? Los judíos estaban sorprendidos porque para ellos en aquel tiempo el bautismo era algo natural. Era algo natural porque ellos veían a los gentiles, que de pronto algún gentil se pasara a ser judío, a ser un prosélito, así se los conoce, a los seguidores, a participar del judaísmo. Entonces los gentiles, cuando pasaban a ser judíos para ser prosélitos, toda la familia se debía bautizar. Y también los hombres se debían circuncidar. Entonces, para los judíos, para las autoridades judías, de pronto, los bautismos para ellos les resultaba algo natural. Claro, pero ellos decían, los gentiles, una raza baja, mundana, entonces ahora se están rescatando, como diríamos en estos tiempos, ¿sí? Ellos veían a estos gentiles de esta manera. Ahora, el asombro de ellos no era que bautizaba a los gentiles, el asombro de ellos era que bautizaba a judíos. ¿Cómo podía ser esto? Porque Juan llamaba a bautizar también a hombres y mujeres. Por eso esa pregunta que le hacían cuando al comienzo, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Cristo? Porque había mucha gente judía que lo estaba siguiendo. Yo bautizo, dice el versículo 26, con agua, mas en medio de vosotros está uno más grande que yo, a quien ustedes no conocen, le dice Juan. Y en el versículo 27 dice, viene después de mí y es antes de mí. Allí comienza a hablar de la eternidad del Señor Jesús. Pero más aún, dice, Juan habla de la grandeza de Jesús y de la preexistencia de Jesús. Él viene después de mí, pero es antes de mí. O sea, Jesús es eterno, Jesús es Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Habla de su humildad, como decía. Allí en el relato dice, yo no soy digno. Juan se observa a sí mismo y dice, yo no soy digno. Y en los 4 relatos también dicen esta frase. Pero la que más me llamó la atención en Marcos, esta misma frase, esta misma oración, Juan dice, yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias o la correa de su calzado. ¿Saben qué? El trabajo de desatar las sandalias era un trabajo de los esclavos, pero de los esclavos menos queridos por sus amos. Como en toda sociedad en aquel tiempo, y aún recuerdo películas que he visto, por ejemplo, había esclavos queridos que estaban bien atendidos y había esclavos que odiaban sus amos y lo tenían para los trabajos más duros, más crueles, más humillantes. Bueno, este era el trabajo de ese tipo de esclavos. En aquel tiempo, nuevamente, no había asfalto, no había auto, se manejaba todo el mundo caminando, transitaba largas distancias. Lo primero que se ensuciaban eran los pies. ¿Saben qué? A mí, yo cuando camino me transpiro y me transpiran los pies. Y necesito media, gracias a Dios que hoy hay media. En aquel tiempo no había media. Está bien, tampoco había este tipo de calzado cerrado. Pero aún así, me imagino, hombres que transpiran. Y la transpiración, con la tierra, con la arena, con todo el polvillo, se hace un lodo,
se ensucia el pie. Bueno, ese era el trabajo que tenían que hacer los esclavos. Agacharse, inclinarse, desatar la correa. Dice Juan, yo no soy digno. Él no se consideraba ni siquiera el más bajo de los esclavos para estar allí frente al Señor. Pero más aún, este tipo de esclavos no solamente que tenían que desatarle, sacarle las sandalias, y de haber pisado quién sabe qué cosa, los caminantes cuando venían y eran huéspedes, allí llamaban a sus amos para que al visitante lo pudieran atender. Y lo primero que hacían era lavarle los pies. Había que lavarle los pies. Esto lo hacía el esclavo más bajo. Y Juan se identifica con ese tipo de esclavo. Yo no soy digno, no merezco tener tan grande honra. Para él era una honra tener que inclinarse, pero él mismo decía, yo no soy digno. Juan, cómo se identifica Juan allí y cómo se humilla y muestra su humildad. Un hombre que había venido a preparar el camino del Señor Jesús. Él podría haber vociferado, estoy aquí para anunciarle la salvación que viene. Hay alguien que viene trayendo salvación, perdón, tienen que arrepentirse. Pero sí lo hacía con el pueblo. Lo llamó, al pueblo judío lo llamó generación de víbora, Juan. De esa manera los trataba. Tienen que humillarse, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse. Preparaba el camino. Y aquí mostraba su humildad. Y por último quisiera hablar de la humildad del Señor Jesús. Juan decía, venía de una clase sacerdotal. Juan sabía que había sido elegido por Dios para ser el precursor de Cristo. Él se consideraba indigno de tener ese privilegio de desatar la correa. Pero también ahora lo tenemos a Cristo en un relato que todos conocemos, en Juan capítulo 10. Y no estaba frente a un hombre, sino que estaba frente a 12 amigos de él. No eran visitantes, eran sus amigos. Y el Señor Jesús allí en el relato bíblico nos cuenta que tomó toalla, tomó una palangana y se inclinó y empezó a lavarle los pies a cada uno de ellos. La humildad del Señor Jesús. Pero había uno allí que dijo al Señor Jesús, yo no quiero que me laves los pies. ¿Sabes que él debía también aún, su amigo, él debía lavarle los pies a Pedro? Y era algo indignante. Sin embargo, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Poder ir y hablar del amor del Señor, pero no solamente hablar, sino demostrarlo. Eso es lo que hizo Cristo con sus amigos. Demostró de una manera práctica su amor. Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por Él. Rebajarse a lavar los pies era humillante, pero más humillante era hacerse hombre. Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, el que te formó a vos en el vientre de tu madre, se humilló para venir a este mundo de pecado porque te ama, porque sos especial para Él, porque vos sos muy importante para Él. Él se humilló, se hizo hombre. Dicen las Escrituras que anduvo entre nosotros. Pero no solamente que se humilló al hacerse hombre, sino también se humilló al ser colgado en una cruz. En aquel tiempo, el que era colgado en una cruz era llamado maldito. Él se dejó llamar maldito porque te ama. Él cargó la maldición tuya y mía en la cruz del Calvario porque te ama. ¿Y sabes qué? Pensaba en ese amor del Señor y en la cruz donde fue crucificado
y en esos brazos abiertos, y me imaginaba esos brazos abiertos que aún siguen abiertos para abrazarnos, para abrazarte. Si quizás entendés hoy que ese amor tan grande es para vos, que aunque no sos digno, pero Dios te ama. Juan se consideraba indigno y era un siervo de Dios. ¿Cuántos más aquellos que todavía no le conocen, como muchos de los judíos que estaban entre ellos? No le conocían y no le conocieron. Pero hoy Dios te trajo a este lugar porque sos importante para Él. Cristo murió en la cruz del Calvario para abrazarte. Abrió sus manos para mostrarte de su amor, de su generosidad, para llenarte no de bendiciones materiales, sino de bendiciones espirituales, para tomarte de la mano y comenzar a caminar con vos una vida diferente, otra vida. Dios, Jesús, es el único que te puede dar esa vida. Y Él se humilló hasta lo sumo, dicen las Escrituras, y estando en la condición de hombre, murió, pero al tercer día, dicen las Escrituras también, que resucitó. Hoy recordamos, a través de los símbolos, la obra de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Esta celebración de la cena nos dejó mandada por Él, por Jesús, para que le hagamos memoria, para que recordemos. Todos aquellos que ya somos sus hijos, todos aquellos que hemos entendido ese amor incomparable, incomprensible, cómo Dios se hizo hombre, se dejó llamar maldito en una cruz para morir por tus pecados. Y Él no espera nada de vos. Él solo espera tu rendición. Él solo espera que vos puedas decirle: gracias, Jesús. Gracias porque moriste por mis pecados. Gracias porque hoy me quieres regalar la salvación. Gracias porque una vez más me presentas el Evangelio. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la demostración más sublime, más grande que el mundo pueda haber visto. Es el amor de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio por tus pecados, para que vos hoy puedas decirle: hoy me quiero arrepentir, hoy quiero pedirte perdón, hoy quiero ser tu hijo, hoy quiero comenzar a seguirte, quiero que me tomes de tu mano. La oportunidad es hoy, no la dejes pasar. Mañana no sabemos qué puede suceder. No sabemos si de pronto salimos de aquí y llegamos a nuestra casa, porque nadie tiene la vida comprada. Ojalá que podamos aprender también como Juan. Fue un hombre que no se hizo llamar un gran hombre, sino que solamente dijo: yo soy una voz. Que cada uno de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón podamos también tener esta actitud. Ser la voz en medio de tantas personas perdidas. Que conozcan a Jesús, no que nos conozcan a nosotros. Que el Señor nos bendiga.